Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos en esta charla a cada uno y una de ustedes y también extender el saludo de bienvenida por parte de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas y la Dirección de Archivo Intermedio, bajo la dirección de Carlos Martínez Suárez y Matilde Torres Ruiz. Les da su más cordial bienvenida a esta reunión virtual sobre la Directiva 001-2018 AGN/DAI, normas para la eliminación de documentos de archivo del sector público. Muy bien, la presentación del tema de hoy estará a cargo de Sari Álvarez. Ella es profesional en archivística por la Escuela Nacional de Archivística y de la Universidad Católica C. Sapienzae, con más de 14 años de experiencia en la gestión de archivos y actualmente parte del equipo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Muy bien, dicho esto, cedo la palabra a Sari Álvarez. Adelante, Sari. Muchas gracias, Roger. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público. Es una charla de orientación y vamos a llevarla como tal. Bien, un poco recalcando la agenda, ya se ha realizado el ingreso y registro por parte de ustedes en el chat, por lo que estoy viendo. Ya se ha hecho mención también a las reglas de comunicación y a las reglas de participación, las cuales esperamos que puedan llevarse a cabo de inicio a fin de esta charla. Resalto para quienes se acaban de incorporar que deben mantener sus micrófonos apagados y también sus videos, con la finalidad de no saturar la red. Bien, vamos a pasar a desarrollar la charla aclarando los aspectos que se han visto en las preguntas registradas en el formulario. Un formulario que ha contado con la participación de casi 800 interesados y alrededor de 150 preguntas. Posteriormente vamos a pasar una rueda de preguntas, las cuales serán conducidas por mi compañero Roger y atendidas por la DAI, teniendo ellos mucha experiencia en la ejecución de este procedimiento desde el Archivo General de la Nación. Bien, vamos a empezar. Sobre la norma para la eliminación de documentos, debemos considerar la lectura previa de la Directiva 1/2018 AGN/DAI, aprobada por Resolución Jefatural 242 del año 2018, cuyo objetivo debe establecer el procedimiento para la autorización de eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público. Hay que resaltar que esta directiva tiene por complemento la Directiva 12 del 2019, que es la norma para la valoración de documentos. Esa norma hay que considerarlo, puesto que hay muchas preguntas que recibimos en el formulario que no estaban directamente relacionadas con esta norma, sino con la norma anterior, la cual posteriormente estaremos programando para su realización. Bien, entonces, teniendo claro el objetivo de esta norma, que es establecer el procedimiento, el paso a paso para lograr contar con la autorización para eliminar los documentos de nuestras entidades, pasamos por detallar la finalidad de esta norma también. Es garantizar la eliminación de documentos innecesarios en los archivos de las entidades del sector público. Muchas personas han preguntado, ¿por qué y para qué debemos eliminar los documentos? Pues estos literales B y C van a permitirnos conocer cuál es la necesidad y cuál es la utilidad. Descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios de los archivos de las entidades del sector público, puesto que en algún momento los archivos de gestión y a su vez los archivos centrales también logran congestionarse por ya sean los archivos de gestión por la recepción de documentos y por la producción en sí misma propia de los trámites, así como del archivo central, la recepción de las transferencias, ¿no? Bien, y por otro lado, asegurar el uso racional de recursos, equipos inmobiliarios y espacios físicos. Esto es porque custodiar
de manera continua y sin pasar por este proceso de eliminación de documentos que de repente ya no requieren esta custodia y roban en gastos a la institución, gastos para por ejemplo, para la tercerización de servicio de custodia, ¿no? O anaqueles que deberíamos tener ya, estanterías que deberíamos tener vacías, entonces generan gastos y entre otros perjuicios, ¿no? Entonces, la aplicación de esta norma nos va a permitir hacer uso racional de los recursos con los que contamos. Bien, y por último, uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público, es decir cómo lo voy a hacer y emplear todos una misma forma, independientemente de que cada institución pueda desarrollar su propia norma institucional. Bien. El alcance de esta aplicación, de esta norma, y para esto vamos a responder a la pregunta de quiénes deben aplicar y cumplir esta norma de eliminación. Bueno, es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las entidades del sector público. Y la responsabilidad es respecto a estos alcances. El AGN, como ente rector del Sistema Nacional de Archivo, y los archivos regionales en el ámbito de su competencia y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, son los únicos facultados para autorizar la eliminación, ¿no? Aquí respondemos a quienes nos han preguntado, ¿quiénes pueden autorizar la eliminación de documentos? Pues ya tenemos aquí la respuesta, que es el Archivo General de la Nación como ente rector y a su vez los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Bien, en la entidad, bueno, esta norma es anterior, ¿no?, a la norma de administración de documentos, pero vamos a hacer uso del término archivo central, bien, para cuando figure en la norma el órgano de administración de archivos, o el que asuma sus funciones, o archivo central, es responsable, ¿no?, nuestro archivo central es responsable de conducir la elaboración de la propuesta de eliminación, es decir, ellos proponen porque es el archivo central quien va a tener, va a conocer y va a saber cuáles son los plazos con los que cuentan sus series documentales y va a identificar de primera mano cuáles son los que ya deben pasar por un proceso de eliminación, ¿no? Entonces, es el archivo central quien está a cargo de toda esta conducción de la propuesta, ¿sí? El Comité Evaluador de Documentos asume la evaluación de la misma y su aprobación dentro de la entidad, la aprobación de la propuesta. La Dirección de Archivo Intermedio, la DAI, del AGN, asume la verificación de los expedientes de la propuesta de eliminación, en función a los requisitos que han sido establecidos en esta norma. Asimismo, es responsable de elevar el expediente a la Comisión Técnica de Archivos, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos. Y esta Comisión Técnica de Archivos emitirá opinión en última instancia sobre las propuestas de eliminación. Bien, tenemos aquí, para quienes nos pidieron el flujograma del procedimiento, cuál es el procedimiento de eliminación, ¿no? Y sigue las condiciones y las características detalladas en la norma. Esto lo podemos encontrar de una forma textual en la norma, pero si lo pasáramos a un tipo de cuadros, pues tendríamos algo así. Y habrían muchas maneras de poder representarlo. Pero bueno, por un lado tenemos las entidades, quienes van a formular el expediente de la propuesta de eliminación, y por otro lado tenemos a quienes están facultados para poder aprobar este expediente, ¿no? Y para que proceda la eliminación recién. Bien, el archivo central conduce la elaboración de la propuesta, ¿no? Luego se eleva a un comité evaluador de documentos quien evalúa esta propuesta y la aprueba, y posteriormente la entidad presenta ya a la Dirección de Archivo Intermedio, que viene a ser el Archivo General de la Nación, y es quien verifica los requisitos que se han solicitado, ¿no?, verificando el expediente y luego la visita in situ. Posteriormente, y de haber sido validado el cumplimiento de esos requisitos, va a pasar recién a la Comisión Técnica de Archivos, quien va a emitir una opinión final sobre si procede o no procede este expediente de propuesta de eliminación, ¿sí? Entonces, los principios para la eliminación de documentos que hay que considerar. El principio de legalidad o autorización. Es decir, ¿cuándo puedo eliminar mis documentos? La eliminación de documentos se realizará cuando hayan perdido completamente su valor
y su utilidad administrativa de acuerdo a la norma vigente. Como habíamos señalado, contamos con una norma de valoración, la cual es la que precede a este procedimiento, ¿no? Primero hay que valorar para luego determinar qué es lo que va a pasar a conservarse de manera permanente y cuáles son las series que ya corresponden ser, la documentación que corresponde ser eliminada, ¿no? El principio de irreversibilidad. La eliminación se llevará a cabo empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción y su posterior utilización de los documentos, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellos, ¿no? Esto responde un poco a la pregunta de cómo se realiza la eliminación de documentos. Pues debemos emplear mecanismos que garanticen esa imposibilidad de reconstrucción. Es deseable que el método utilizado sea respetuoso con el medio ambiente, esto es para cumplir con las normas del medio ambiente, así como en la medida de lo posible el resultado se pueda reciclar. Bien. Por favor, Roger, ante cualquier situación de que no se me oiga, me comentas con audio, por favor. Bien, continúo. El principio de seguridad y confidencialidad que también debemos considerar, ¿no? Esto responde a la pregunta, ¿cómo se garantiza que los datos confidenciales no sean expuestos? Entonces, la norma precisa que los documentos que incluyan datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo con un procedimiento que garantice la imposibilidad de recomposición tanto de la información como de los soportes. Bien, sobre el principio de oportunidad, y aquí respondemos a la pregunta de cuál es la cantidad máxima o mínima de documentos que debo proponer eliminación. Esta pregunta también ha sido reiterada, ¿no? Y aquí vamos a poder ver que no hay una cantidad que limite la cantidad que yo propongo para eliminación. ¿Por qué? Porque la eliminación debe efectuarse en el tiempo necesario, de forma que ningún documento debe ser eliminado antes de lo establecido. Es también importante que no se conserven los documentos más de lo necesario. La eliminación es una actividad programada por las entidades del sector público en caso existan motivos para conservar los documentos más allá de los plazos que ya se tienen establecidos conservar, pues deben justificarse dichos motivos para su posterior modificación, que puede ocurrir, y esto también está en el marco de la valoración. Bien, el principio de actuación documentada. Pues el proceso de eliminación debe siempre documentarse. De esta forma, los inventarios, los informes, las actas de sesión, copias de correos electrónicos, donde se solicita información adicional en cuanto requiere el Archivo General de la Nación, los oficios y registros, son prueba de veracidad de las actuaciones durante el procedimiento y deben documentarse. Bien. Sobre las disposiciones generales. Aquí en el literal A se hace mención a que la eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos previa autorización del Archivo General de la Nación y los archivos regionales en el ámbito de su competencia, ¿no? Esto también responde a varias personas que nos han preguntado si los archivos regionales pueden también autorizar la eliminación, ¿no? También se precisa que los documentos de archivo que se proponen eliminar son aquellos que tienen valor temporal. Esto responde a la pregunta de qué documentos son los que se pueden eliminar. Bien, entonces para eso debemos tener en cuenta los valores de los documentos que también se hacen mención y referencia en la norma de valoración de documentos. Bien, son aquellos que tienen valor temporal, aquellos que se pueden eliminar en tanto son imprescindibles y sin trascendencia una vez cumplido el fin administrativo, fiscal, contable o legal que los originó, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para quienes preguntan ¿cuándo puedo eliminar los documentos de valor temporal? Pues hay que tener en cuenta los plazos de prescripción que se encuentren definidos en normas. Bien. En el literal D tenemos que el procedimiento de eliminación de documentos es único e implica responsabilidad funcional y administrativa. Esto responde a quienes nos han preguntado quiénes son responsables, ¿no?, de la eliminación de los documentos.
Entonces debemos de considerar que existe un procedimiento administrativo disciplinario por parte de la Contraloría General de la República, en las cuales voy a citar lo contenido en este globo que dice: los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente. Pues deben realizar entonces esta norma a cabalidad y deben también, en caso ya estén los documentos en peligro por estar conservándolo todo, al final no se conserve nada, ¿no? Entonces deben hacer uso de esta norma para poder eliminar los documentos y centrarnos en los documentos que sí merecen ser conservados. Bien, y este procedimiento entonces implica responsabilidad funcional y administrativa, el cual es conducido por el Archivo Central y se rige por el principio de legalidad del procedimiento administrativo general. Bien, las disposiciones generales no serán autorizados a eliminar documentos que formen parte o sean sustento de un proceso contencioso, penal, comercial, arbitraje, investigación fiscal o sean requeridos por comisiones del Congreso de la República y el Ministerio Público en la Contraloría General de la República, así como las microformas que no tengan valor legal. Esto es para quienes nos preguntaron qué documentos no deben ser autorizados para su eliminación y también para quienes consultaron cómo proteger de la eliminación los documentos que formen parte de un proceso penal, porque hicieron las consultas, bueno, en distintos enfoques, pero hicieron las consultas sobre la protección a estos documentos, pues la misma norma hace referencia, que no serán autorizados a eliminar aquellos que formen parte o sustento de un proceso. Bien, de existir series documentales propuestas a eliminar, y aquí se resalta, ¿no? Se proponen eliminar series documentales, no son un solo documento, no son un grupo de documentos, estamos hablando de que se proponen eliminar las series documentales identificadas, valoradas. Bien, de existir series documentales propuestas a eliminar que fueron producidas por unidades orgánicas desactivadas o cuyas funciones se extinguieron, se debe indicar además el nombre de la oficina que asume la función. Esto es para quienes nos preguntaron, ¿no? Si se va a proponer eliminar documentos de una unidad orgánica que actualmente no existe, ¿qué se debe colocar en los inventarios? Fue la pregunta, ¿no? Entonces aquí hacemos esa precisión. Se debe añadir el nombre de la oficina que asume la función. Bien, en el literal de las disposiciones generales tenemos: las entidades evitarán remitir copias de documentos de tramitación interna, memorando, notas, listados, índices, etcétera, que concluyan en el acuerdo de aprobación del acta de sesión del Comité de Valor de Documentos. Es decir, que se debe evitar enviar esas copias adicionales a las solicitadas y que vamos a ver más adelante en las comunicaciones con el AGN, ¿no? No tenemos que enviar más documentación de la que solicitan, porque en todo caso el Archivo General de la Nación requiera algún documento adicional, lo va a solicitar. Bien. El Archivo General de la Nación recibirá las solicitudes de autorización para eliminación de documentos durante todo el año, ¿no? Esto es para quienes consultaron: ¿cuándo puedo presentar mi propuesta para eliminación? Bien. Tenemos también acá una precisión que para ser efectiva su ejecución en el mismo año deben ser presentados hasta el 30 de octubre de cada año. La disposición general, literal G, señala que el director de archivo intermedio del Archivo General de la Nación está facultado a derivar directamente la propuesta de eliminación únicamente de agrupaciones documentales que custodia el archivo intermedio sin intervención del Comité de Valor de Documentos del AGN. Sí, es una precisión para el Archivo General de la Nación. Bien, por otro lado, las disposiciones generales, pero ya que hablan sobre el procedimiento en sí, para las entidades que sí cuentan con un programa de control de documentos, ¿sí? En su literal A señala: las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su plazo de retención de acuerdo al programa de control vigente. Es decir, si ya contamos con esta herramienta de programa de control de documentos, vamos a tener una herramienta que nos va a facilitar al 100% la ejecución de esta norma, porque ya tenemos series identificadas, tenemos series valoradas, tenemos plazos definidos, por lo tanto, hay que hacer el match entre el cruce de información entre la documentación que yo estoy custodiando a la fecha y el vencimiento de sus plazos para proponerlo. Y facilita mucho este trabajo de
eliminación. En consecuencia, solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido. Es decir, aquí ya todo está identificado. En el literal B es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el archivo central de la entidad presente su cronograma de eliminación de documentos, el cual se incluye en el PATA, en el Plan Anual de Trabajo Archivístico correspondiente, ¿no? El que será remitido, y aquí hay que actualizar porque debe tomarse en cuenta la normativa sobre la administración de archivos, que el plazo actual para el envío del PATA es hasta el 15 de diciembre del año anterior a su ejecución. Es decir, debemos de incluirlo, de realizar eliminaciones para tenerlas programadas para el año siguiente, para el año 2022, pues tenemos que remitir e incluir el cronograma de transferencia en el PATA que presentemos este año, en el año 21, el 15 de diciembre del 2021, para que sea ejecutado así en el año 2022. Bien. Sobre la pregunta, ¿qué documentos debe contener el expediente de la propuesta de eliminación? Porque también hemos recibido esas preguntas. El expediente de eliminación deberá contener los documentos que se señalan en el siguiente orden y se refieren en la misma norma, ¿no? Ese es nuestro expediente y esa es la documentación necesaria, no hay que adicionar más. El oficio de la entidad dirigida a la GENE solicitando la autorización de eliminación de los documentos. Un inventario de eliminación, el cual está adjunto a esta presentación que ustedes van a poder recibir. No se preocupen porque vamos a compartir esta presentación para que ustedes puedan revisarla, leerla con detenimiento y también tener mapeadas las preguntas frecuentes que recibimos sobre la norma. Entonces, y van a poder ahí también revisar el anexo número 2. Bien, entonces, luego se envía también una copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control de documentos archivísticos, una copia autenticada de cada serie documental propuesta a eliminar, extraída del inventario de series documentales, y una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en formato PDF grabado en un DVD o CD no regrabable. Hay que considerar que estas muestras documentales en soporte físico no son consideradas necesarias para la autorización correspondiente. O sea, no hay que enviar muestras en soporte físico, ¿sí? Bien, continuando. A la pregunta, ¿puedo eliminar documentos de mi entidad si no cuento con un programa de control de documentos de archivo? Pues estos son los pasos a seguir y también está en la norma. En el numeral 8.2, que ahí se inicia con el procedimiento para entidades que no cuentan con el programa de control de documentos, tenemos en el literal A, el Comité de Valor de Documentos de la entidad solicitará la autorización para la eliminación de los documentos, ¿no? Esto responde a la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué debo hacer para eliminar documentos si no tengo un programa de control de documentos archivísticos? Pues vamos a ir a este numeral, el 8.2, y seguir estos pasos, ¿no? Que el Comité de Valor de Documentos solicita autorización para eliminación. Bien. Luego, a la pregunta, ¿qué debo hacer para eliminar documentos si no tengo programa de control de documentos? Continuamos con estos pasos. Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el archivo central de la entidad presente el cronograma anual de eliminación, el cual se debe incluir en el plan anual de trabajo. Recuerden que esto ya lo habíamos también mencionado en el plazo, en la actividad, en el procedimiento ordinario, ¿no? Para los que sí cuentan con programa de control de documentos archivísticos. Por otro lado, para quienes preguntan, ¿quiénes pueden apoyar o facilitar la realización de la eliminación de documentos en mi entidad? ¿No? Para quienes no estén encontrando aliados estratégicos, pues la norma también nos sugiere que es el órgano de planificación, planeamiento y presupuesto y la alta dirección quienes deben brindar las facilidades para que en el plan de trabajo sea aprobado en el plazo correspondiente. Es decir, el plan anual de trabajo archivístico debe ser aprobado en el plazo que corresponde y ahí debemos incluir nuestro cronograma de eliminación y pues tanto la unidad de planificación como la alta dirección son quienes deben considerar pues que deben brindar las facilidades tanto de la aprobación como de considerar que estas actividades deben ser realizadas en el marco de las funciones de todo archivo central. También, en caso no cuenten con un programa de control de documentos archivísticos, deben de cumplir con la entrega de un expediente de eliminación, pero este deberá también contener los siguientes documentos. Un oficio dirigido al Archivo General de la Nación solicitando autorización de eliminación de documentos, una copia autenticada del acta de sesión del Comité de Valor de Documentos, un inventario de eliminación,
una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada, cumpliendo los mismos requisitos para que los que ya cuentan con un programa de control de documentos, ¿sí? Una muestra representativa en DVD o si no regrabable en formato PDF. En el 8.3 vamos a encontrar el procedimiento para eliminación de documentos electrónicos de archivo por sustitución de soportes. Para esto debemos de tener en cuenta el decreto legislativo 681, el cual dicta normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información. Bien, también debemos presentar un expediente, pero este debe cumplir los siguientes requisitos. Una copia simple de la resolución de autorización de la conversión de archivos a microformas. Una copia simple del certificado de idoneidad técnica para la producción de microformas y cumplimiento de las normas técnicas otorgadas por el organismo de certificación acreditado. Una copia simple del acta de cierre y el acta de conformidad del proceso de micrograbación correspondiente a la propuesta de eliminación. Una copia simple del certificado de idoneidad técnica del microarchivo para el almacenamiento de microformas con valor legal. Un inventario de eliminación, la copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control de documentos y una muestra representativa de cada serie documental rotulada, digitalizada en formato PDF, grabado en DVD o si no regrabable. Tampoco es indispensable la muestra en soporte físico. Sobre la evaluación del expediente de autorización para eliminación de documentos, esto ya viene a ser ya todo el proceso, pero del back office del AGN, ya detrás de lo que realiza internamente el Archivo General de la Nación, tenemos lo siguiente. La Dirección de Archivo Intermedio verificará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de autorización para la eliminación de documentos, es decir, realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos del expediente, que se cumpla con toda la documentación que se solicitó. Aquí respondemos a la pregunta de cómo debo presentar mi expediente. Una cosa es qué debe contener mi expediente y otra es cómo debo presentar mi expediente. ¿Sí? Acá hay una corresponsabilidad, puesto que las entidades públicas son quienes velarán porque el expediente presentado esté correctamente foliado. Estamos hablando del expediente que se presenta al Archivo General de la Nación, pues debe estar foliado, asegurando su integridad física, la presencia de las firmas, que cuente con todas las firmas correspondientes, que estén detalladas las fechas extremas, los metros lineales y datos auténticos antes de su presentación. Todo esto es algo que debe fijarse en el archivo central antes de remitir esta información, ¿no? Junto con comité de documento, junto con todos los participantes en la elevación de esta propuesta al Archivo General de la Nación. Respondiendo a la pregunta, ¿qué sucede si mi expediente incumple algún requisito o es observado? La Dirección de Archivo Intermedio valorará el expediente de eliminación. En caso de existir observaciones, se devolverá mediante oficio a la entidad solicitante, ¿no? Y aquí en los anexos van a poder revisar todos los detalles de la documentación que se genera alrededor de este procedimiento. ¿Qué debo hacer en caso el expediente presentado ha sido observado? Bueno, la entidad dispone de 10 días hábiles para subsanar cualquier observación que haga de conocimiento del Archivo General de la Nación. Caso contrario, la entidad no cumpla, ¿no? La entidad proponente no cumpla, se dará por concluido el trámite. ¿Y qué sucede después de que mi expediente ha sido recibido o evaluado? Bueno, la Dirección de Archivo Intermedio, una vez que evalúe el expediente y en caso no existan observaciones, programará una visita a la entidad, la cual estará a cargo del personal acreditado, encargado de verificar la información contenida en este expediente, realizando las coordinaciones con la entidad que está solicitando la revisión de este expediente para su aprobación. ¿Qué sucede durante la visita del personal acreditado, el AGN? ¿Qué es lo que hace este personal acreditado? Pues ellos ingresan a la entidad para verificar la existencia, el ordenamiento y la medición de los documentos propuestos a eliminar. Es decir, lo que se dice que existe versus lo que existe. Podrá tomar fotografías a los ambientes y a los documentos propuestos en presencia del jefe del Archivo Central o su representante. Por otro lado, ¿qué puede ocasionar la suspensión de la visita por parte del personal acreditado? Es decir, si durante la visita se verifica que los documentos propuestos a eliminar están ubicados en un lugar que no cuenta con las medidas mínimas de seguridad, accesibilidad y salubridad,
se suspenderá la misma. Esto es, ¿hasta cuándo? Hasta que garanticen las condiciones necesarias en un plazo no mayor a 7 días hábiles. Caso contrario, concluirá el trámite y será devuelto. También es una observación a subsanar, ¿no? Y esto es por el motivo por el cual se puede ocasionar la suspensión de la visita. El literal H nos menciona que las entidades que cuentan con dependencia en el extranjero presentarán la solicitud de autorización de eliminación de aquellos documentos conservados en dichas sedes, quedando libres de la visita de verificación, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores y su casuística. Bien, al concluir la verificación, ambas partes consignarán el total de metros lineales y suscribirán el acta en señal de conformidad. Esto es siempre y cuando todo el trámite haya ido cumpliendo los requisitos y se haya desarrollado sin mayor dificultad o identificación de alguna observación. Bien, se consigna entonces el total de metros lineales y se suscribe un acta en señal de conformidad. También podemos revisar en el anexo 4 de la norma, así como de esta presentación, cuál es el modelo. El archivo de la entidad es responsable de la custodia temporal de los documentos durante el procedimiento de autorización. Y a quienes nos han hecho las consultas, aquí aclaramos que durante este lapso, el personal de la entidad no deberá realizar modificación alguna a esos documentos. Siguiendo con el numeral 8.4 sobre la evaluación del expediente, el personal acreditado elaborará un informe técnico. También tenemos el modelo de referencia en el anexo 5 y lo presentará a la Dirección de Archivo Intermedio. Entonces, este personal, quien ha hecho la visita, presenta ese informe técnico a la DAI y es la DAI quien va a ser responsable de derivar el expediente de la Comisión Técnica de Archivos del Archivo General de la Nación para su opinión respectiva. Si el dictamen es desfavorable, se archiva el procedimiento y se notifica a la entidad. Y en caso la Comisión Técnica de Archivos contemple una opinión favorable solo para alguna serie, sino para el total de la propuesta, notificará a la entidad solicitante la obligación de separar los documentos autorizados para su posterior medición. Luego, con la opinión favorable refrendada en acta de sesión, el AGN emite la resolución de autorización correspondiente. Es decir, aquí ya es cuando ya se tiene todo el trámite culminado y existe opinión favorable por todas las instancias. Terminando ya con las disposiciones generales y pasando a las disposiciones complementarias en su literal A y respondiendo a la pregunta de cómo se realiza la eliminación de documentos en archivos regionales, pues se debe tener en cuenta que los titulares de los archivos regionales, en el ámbito de su jurisdicción, son los responsables de hacer efectiva la presente directiva. Los archivos regionales, entonces, para esto deberán tener conformada su Comisión Técnica Regional de Archivos, la cual se encargará de evaluar los expedientes de eliminación en su jurisdicción, brindando opinión favorable, de ser el caso, para la emisión de la respectiva resolución directoral, ¿no?, que dé conformidad. Bien, y esto debe ser en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 892 y un reglamento de la Ley número 25323, ¿no?, en la cual también se señala que se debe hacer de conocimiento a la Comisión Técnica Nacional de Archivos. Otras disposiciones complementarias, las dos finales, es que responde a la pregunta de ¿a quiénes solicita la autorización de eliminación de documentos los archivos desconcentrados o entidades de las regiones? Pues los archivos desconcentrados y de las regiones solicitarán la eliminación de documentos al archivo regional correspondiente, el cual cumplirá con las disposiciones de la presente directiva, previa opinión favorable de su Comisión Técnica Regional de Archivos, conforme establece el literal K del artículo 24 del Reglamento del Sistema Nacional de Archivos. Bien, finalmente, una vez que está autorizada la eliminación de los documentos, las entidades públicas son quienes se hacen responsables de dictaminar el uso posterior de los soportes físicos declarados innecesarios, y considerando también los principios que habíamos hecho mención al inicio. Disposiciones transitorias, bueno, en este caso, esta norma debe cumplirse desde que fue aprobada hasta la fecha, es el procedimiento que deben de seguir todas las entidades públicas, y
Los archivos centrales de las entidades públicas deben formular el cronograma de eliminación propuesto durante el año para el inicio respectivo al trámite, ¿sí? El cual debe incluirse en el plan anual de trabajo archivístico. Bien, acá vamos a hacer una rápida revisión. Déjenme revisar un momento. Bien, estoy en tiempo, tengo 4 minutos. Sí, tenemos un modelo de acta de sesión del Comité de Valor de Documento, el cual, como les digo, está en la norma y también está aquí en esta presentación para quienes quieran seguirla con las preguntas y respuestas. Y podemos acá, para quienes hicieron las preguntas o las precisiones, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de para oficinas desactivadas? Y aquí se lee claramente que en el caso de entidades que solicitan autorización para eliminar documentos correspondientes a oficinas desactivadas, en el acta deberá figurar el nombre de la oficina desactivada y el nombre de la oficina que asume la función. Asimismo, deberá consignar la firma y sello del jefe de la oficina actual. Para quienes consultaron sobre las firmas a consignar, deben consignarse las firmas de cada jefe de unidad orgánica, de cada unidad orgánica de existir más de una oficina, cuyos documentos se evaluarán, ¿sí? Los titulares o representantes del Comité de Valor de Documentos son responsables solidarios de lo expresado en el acta de sesión. Aquí estamos hablando de la responsabilidad. Bien, acá tenemos el modelo de inventario de eliminación de documentos, para quienes dijeron si era necesario un inventario registro, por ejemplo, ¿no? Un inventario registro, o sea, de documento por documento, y acá se detalla, la descripción en el inventario registro es por serie documental, no se deberán describir por piezas documentales o por unidades documentales. Eso sí también se aclara acá para quienes hicieron esa pregunta. Acá también podemos ver el modelo de devolución de expediente por inconsistencias, el cual ustedes pueden revisar, ¿no? El anexo número 4, que es el acta de verificación de medición de documentos propuestos, y las instrucciones para elaboración del acta de verificación de medición de documentos propuestos, eliminación. Y el anexo 5, esquema de informe de verificación a presentar por el personal acreditado. Este es el informe que elabora el personal acreditado que va a hacer la visita, ¿sí? El personal de la DAI. Bien. Por mi parte, he culminado con la primera etapa, que hace referencia a la norma y algunas consultas que ustedes han dejado en el formulario, ¿no? Prácticamente son en su mayoría muchas que estaban enmarcadas en la misma norma. Se agradece mucho esas preguntas que ustedes han podido dejar porque nos hacen notar sobre diversos aspectos. Ahora, como parte complementaria, voy a dar pase a mi compañero Roger. Gracias. Perdón, listo. Muchas gracias, Sari, por la presentación. Ahora, como lo has mencionado, vamos a poder pasar a esta primera sección de atención de consultas. Ahora, vamos a dar inicio a la lectura de preguntas y también se van a dar las respuestas de esas consultas consolidadas. Y para ello nos acompaña el especialista de la Dirección de Archivo Intermedio, Robert Castro Podesta, ¿no? Invito a Robert para poder iniciar con la lectura de consultas. Bien, Robert, agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Voy a iniciar con la primera lectura de preguntas. Roger, perdón, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto, Robert. ¿Cómo Perfecto, estamos? perfecto. Ya, a ver, empezamos. Genial. La primera consulta que se nos ha transmitido a través de los formularios y que también se ha consolidado en esta es ¿qué método o práctica usa el personal del Archivo General de la Nación para verificar el metraje lineal a ser eliminado? Correcto. Bueno, ante todo, un saludo a todos los colegas archiveros a nivel nacional. Tengo entendido que nos están escuchando de diferentes partes y viéndonos de diferentes partes del país, y gracias a la tecnología. Bueno, y también agradeciéndole su participación y las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, en cuanto a la verificación del metraje, le podría indicar que de acuerdo a la normatividad que estamos desarrollando, en los inventarios
en los inventarios se les indica a ustedes de que la documentación propuesta para la eliminación de eliminación deben estar en paquetes o en sacos, ¿no? Para poder facilitar su metraje. Otro de los detalles que debemos añadir es que se les indica a los colegas archiveros antes de hacer la visita de verificación, es que la documentación debe estar debidamente organizada y separada por unidad orgánica y esta a la vez por sus series. Nos ha ocurrido muchas veces, desgraciadamente, que cuando vamos a proceder a hacer la verificación en la cual se verifica el metraje, el cual es importante también, nos damos con la sorpresa que muchas veces, la documentación no está organizada, no está separada, ¿no? Entonces esto da lugar muchas veces a que tengamos que demorar a la hora de hacer la verificación o en otros casos nos hemos visto en la lamentable posición de tener que suspender la verificación y tener que devolverles el expediente. Es por eso que se les solicita siempre antes de hacer la verificación correspondiente que la documentación debe estar debidamente separada por unidad orgánica. Esto va a facilitar no solamente la verificación física, sino también a lo que estamos ahorita desarrollando en cuanto a el metraje. Si la documentación estuviese en paquete, ¿no? Sería mucho mejor, ¿no? Podríamos constatar la cantidad de metros en la cual ha sido consignada por unidad orgánica. Hay que tener en cuenta que cuando la documentación también está instalada en sacos, a ver, para que tengan una idea, cuando nosotros nos referimos a sacos, nos referimos a estos sacos, imagínense, de 50 kilos de arroz. Si está a su tope, o casi a su tope de documentación, podemos nosotros fácilmente medir y poder llegar a la conclusión de que podría llegar a 1 metro lineal aproximadamente. Les invito a hacer la prueba, ¿no? Con un saco de documentos, ¿no? Lo llenen ustedes de documentos, ¿no? De aquellas series que están propuestas a eliminar, y con una wincha a proceder a hacer la verificación correspondiente. Les indico esto porque le va a facilitar a ustedes para poder hacer el metraje correspondiente. Ya que no existe, porque he hecho la verificación con diferentes libros emitidos de diferentes archivos, no solamente a nivel nacional, sino hasta en España y todo lo demás. No existe una fórmula exacta en la cual se pueda indicar en cuanto al metraje de la documentación. Eso sería con respecto a la primera pregunta, Roger. ¿Aló, Roger? Sí, muchas gracias, Robert, por la atención de la primera consulta. Voy a precisar nuevamente de que si ha existido algún tipo de consulta durante el desarrollo de la actividad, de la presentación, también realizada por Sari Álvarez, cualquier tipo de consulta, por favor, puede ser registrada en el chat de la plataforma, va a poder ser observado en la parte inferior de la pantalla. Bien, entonces continuamos con la siguiente consulta. ¿Los archivos desconcentrados deben presentar su expediente de eliminación al gobierno regional? A ver, sí. La colega Sari ya desarrolló también este punto, ¿no? Al cual puedo afirmar que es correcto al decir de que
los archivos desconcentrados exactamente tienen que presentar sus expedientes de eliminación de documentos al archivo regional correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en las diferentes regiones de nuestro país existen oficinas, pues, tanto del Ministerio Público, del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, imagínense que antes ocurría eso, ¿ah? Antes ocurría eso. Nos enviaban sus archivos a Lima para que nosotros los podamos atender. Y muchas veces, pues, teníamos que ir a hacer las visitas allá y hacer las verificaciones correspondientes. ¿No? Entonces imagínense ustedes el tiempo, ¿no? Que a veces tenía que esperarse para poder atender un expediente, ¿no? Porque a veces la AGN no contaba con el suficiente, digamos, sobre todo los pasajes, ¿no? Para poder ir y hacer la verificación correspondiente. Entonces, a raíz de que ya se crearon los gobiernos los gobiernos regionales, dieron lugar a que estos también este, puedan crear sus archivos regionales. Y funcionan, y funcionan. Muchos de ellos desgraciadamente no en todo el Perú, no todos cuentan con sus archivos regionales, ¿no? Desgraciadamente. Sobre todo no tienen los comités técnicos regionales, los cuales se encargan de poder verificar, ¿no? Y dar una opinión final sobre aquellos expedientes de eliminación de documentos. Desgraciadamente, tal es el caso conozco el caso del archivo regional de Madre de Dios, ¿no? Que hasta hace un año o hasta un poco más, eh, ahora sí no les sabría afirmar, pero no contaban, no contaban con sus comités técnicos regionales, tenían que enviar a veces estos expedientes de eliminación al archivo regional del Cusco, si mal no tengo entendido, ¿no? Entonces, tal como lo dijo la compañía Sari, los archivos desconcentrados, sus expedientes de eliminación, lo tienen que presentar al archivo regional correspondiente. Eso sería todo en esta pregunta, Roger. Bien, muchas gracias Robert por ese alcance. Pasaríamos a la siguiente tercera pregunta. También a dar la indicación de que para poder cumplir con ese requisito definido para la constancia, no olviden colocar la palabra presente en el chat y también digitar correctamente sus nombres y apellidos en el usuario que los está identificando en este momento. Bien, la tercera pregunta. ¿Qué tipos de documentos pueden ser eliminados? ¿No? Por ejemplo, tenemos legajos de personal. A ver, colegas, bien sabemos nosotros los archiveros que existen dos tipos de documentación dentro de los archivos, aquellos que son considerados temporales y otros que son, digamos, los permanentes. Cuando hablamos de documentos temporales, en aquellos podemos nosotros definir, por ejemplo, a lo más conocido, ¿no? Lo que es la correspondencia. Luego, por ahí podemos también mencionar a lo que son los documentos, órdenes de compra, órdenes de servicio, que bien sabemos tienen, según la ley, según de acuerdo a lo que nos indica la Contraloría General del Perú, estos son un tipo de documentos contables que deben de conservarse
Mínimo 10 años en custodia. Pero hay otro tipo de documentos, colegas, por ejemplo, como lo que se está mencionando, ¿no? Legajos de personal. Eh, este tipo de documentos son considerados permanentes. ¿Por qué permanentes? Porque ustedes saben muy bien que los legajos de personal, a pesar de que, de que ya el servidor público ya a veces ha dejado ya de pertenecer a la institución, a veces por ya haber cumplido la mayoría o son pensionistas, su documentación debe de seguirse custodiando o conservando porque más adelante puede ser solicitado por un familiar o un heredero para poder hacer algún tipo de trámite. Es por eso, es por eso que es importante que ojalá en un futuro no muy lejano todas las entidades del Estado puedan contar con su PCD. Mediante el PCD nosotros ya sabemos qué documentación, de acuerdo a la unidad orgánica, qué documentos deben ser en su calidad de permanentes o temporales, ¿no? Porque imagínense ustedes de que alegremente o de acuerdo a la norma por una mala interpretación, podríamos decir, no, pero acá dice la Contraloría que la documentación debe de conservarse 10 años, imagínense, y la eliminemos. Más adelante no solamente nos podría acarrear procesos administrativos, sino hasta penales, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en hacer a veces este proceso de eliminación, ¿no? Y poder determinar qué documentación es la que se está proponiendo a eliminar, ¿no? Entonces, en cuanto al legajo de personal, llegamos a la conclusión de que su calidad es permanente. ¿Cuál es la siguiente, Roger? Bien, muchas gracias Robert también por ese alcance. Vamos a pasar a la siguiente, cuarta pregunta, que dice, ¿los requisitos para la eliminación de los documentos siempre permanecen siendo los mismos, es decir, los señalados en la norma, o existe alguna demanda adicional de algunos durante el proceso? Ya, a ver. Si bien es cierto, casi todas las entidades del Estado manejan a veces los mismos tipos de documentos o nos encontramos con las mismas series, ¿no? Si vamos al área, por decirle, de lo más común, ¿no? Si trabajamos un tiempo en el área de abastecimiento en una entidad, nos vamos a encontrar con los mismos documentos, ¿no? PECOSAS, órdenes de compra, órdenes de servicio, las NEAs y así por el estilo. Si vamos a otra área, por decirle a recursos humanos o personal, vamos a encontrarnos con legajo, vamos a encontrarnos con correspondencia y así por el estilo. Pero hay un detalle. Si bien es cierto, podemos encontrar de que hay mucha similitud a veces con la documentación en muchas entidades del Estado, lo que sí es cierto es que cada entidad tiene a veces una realidad diferente. Le pongo un ejemplo. Ustedes habrán oído de esta entidad, Perú Petro. No Petro Perú, por si acaso. Perú Petro. Es una entidad también del Estado, ¿ya? Les comento que durante muchos años el AGN también prestaba servicios de organización y todo lo demás, ¿no? A diferentes entidades del Estado. Y tuve la suerte y la ocasión de trabajar en uno de estos proyectos, ¿no? Fuimos ahí como personal de planta para poder organizar y luego proceder también a la propuesta de eliminación de su documentación. Y nos encontramos, por ejemplo, en Perú Petro, aparte de toda la documentación ya mencionada, ¿no? Correspondencia y todo lo demás, que también ellos contaban con una documentación
que para nosotros era nueva, ¿no? Eso eran los famosos proyectos, ¿no? Y muchos de estos eran expedientes. Y estos expedientes eran, pues, se referían mucho de ellos a lo que eran las perforaciones o las lotizaciones sobre todo de esas zonas petroleras que tenemos en el país, ¿no? En la zona de la selva. Entonces, para poder ellos proceder a hacer una perforación o un estudio, una lotización de ciertas áreas, formaban expedientes. Y ese tipo de documentos, por ejemplo, ustedes no lo encuentran en otra entidad, en otras entidades. Entonces, cuando ellos proponían eliminar o propusieron eliminar muchos de estos expedientes, porque estos ya tenían copias sobre todo, los originales estaban a buen recaudo. Entonces, estas copias estaban propuestas a eliminar, y la Comisión Técnica de Archivo, ¿no?, que es la que da la opinión final con respecto a los expedientes propuestos por las entidades, se encontraban pues con esta documentación que era algo nuevo. Entonces solicitaban que se le amplíe la información. Es por eso, a veces los expedientes, ¿no?, de eliminación, nos encontramos con cierta documentación o series que digamos, no están muy bien definidas. Entonces, para que esté bien clarificado con respecto a las propuestas de eliminación, es por eso que se le solicita adicionalmente en este caso al archivero de la entidad, que nos amplíe la información. Esta puede ser mediante un informe o también ahora mediante un correo electrónico, ¿no?, que tiene la misma validez. Y esta se le adjunta al expediente, y con esa información adicional ya se le puede presentar como una mejor propuesta a lo que es la CTA, ¿no? Entonces ellos ya puedan definir si es que esta serie puede ser, cuente con la opinión para que pueda ser eliminada, ¿no? Eso sería todo. ¿Cuál es la otra, Rebe? Bien, muchas gracias, Robert. La siguiente pregunta a la cual podríamos también atender es la siguiente. ¿En qué consiste el armado de expedientes para su eliminación? Armado de expedientes de eliminación. Ya, a ver, cuando hablamos del armado, del expediente de eliminación, estamos hablando prácticamente de lo que es que cumpla ya con todos los requisitos, ¿no? Los cuales están ahí enmarcados en la directiva que estamos desarrollando, ¿no?, esta tarde, ¿no? Por ejemplo, que cuente con el oficio, ¿no?, con un oficio dirigido al Archivo General de la Nación, el acta, ¿no?, los respectivos inventarios, y no olvidarse las muestras. Ahora todo esto es digitalmente, ¿no? ¿No? Todo esto se presenta virtualmente ahí por mesa de partes, ¿no? Dada la coyuntura actual que estamos viviendo. Yo quisiera agregar algo con respecto a la hora de la presentación de la propuesta de eliminación, sobre todo en los inventarios. Nos hemos encontrado muchas veces de que en los inventarios, cuando detallan una serie para proponer eliminar, hay que tener en cuenta este detalle, colegas. A veces, a ver, le pongo un ejemplo muy simple. Área de abastecimiento, y ponemos órdenes de compra. Órdenes de compra, y estamos proponiendo a eliminar del año 2000, y ponemos guión, ojo, guión 2000, guión 2005. Cuando ponemos un guión,
estamos nosotros asumiendo de que del 2000 al 2005 tenemos completo todos esos años, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Pero a la hora de ir a hacer la verificación, nos damos con la sorpresa que muchas veces hay vacíos. Entonces, por eso que se les solicita a los colegas tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque a veces podemos encontrarnos que tenemos un vacío del 2001 y el 2002. Entonces es necesario utilizar las famosas comas. Creo que esa sería una pequeña, una pequeña observación que quisiera que tuvieran en cuenta, ¿no? Tuvieran en cuenta a la hora de elaborar los inventarios, ¿no? Para que más adelante no tengamos pues la necesidad o el problema de estar devolviéndoles sobre todo el expediente, ¿no? Lo cual ya sabemos nos puede acarrear sobre todo al archivero de la entidad una llamada de atención o algo parecido, ¿no? Entonces eso es lo que menos queremos provocar, ¿no? Y evitar, ¿no? Esa sería una pequeña observación nada más. Y volviendo a repetir en qué consiste el armado, es cumplir con todos los requisitos que están especificados en la directiva que estamos desarrollando esta tarde. ¿Cuál sería la próxima, Roger? Bien, muchas gracias también por esa consulta. Y la última consulta que tenemos dentro de la lista, claro, no implica que sean todas las que vamos a responder, es la siguiente consulta. ¿Qué actividad o procedimiento se debe seguir cuando ha sido emitida la resolución de autorización o que autoriza la eliminación de documentos? A ver, bien no recuerdo, creo que son hace ya 2 o 3 años, ya se hizo unas modificaciones en cuanto a las resoluciones de autorización de eliminación de documentos para las entidades. En la parte final ya se les indicaba, tal como lo indicó también la colega Sari, en la cual las entidades se le autorizaba la eliminación de documentos y disponían de su documentación. Porque antes el AGN, una vez ya autorizada la eliminación de las entidades, el AGN ya procedía a recogerlas, ¿no? Procedía a recogerlas. Pero ahora no. El AGN ya no se encarga de eso, sino cada entidad ya se encarga de su documentación a darle según el acuerdo que lleguen ellos, ¿no? Internamente, ¿no? Con su asesoría jurídica, su oficina de control, la OSI, administración, cuál va a ser el fin de esa documentación, ¿no? Eso ya lo determina cada entidad. El AGN ya no interviene. Roger. ¿Aló? Sí, perfecto. Muchas gracias, Robert, por la intervención en la charla del día de hoy. Agradecerte por tus consultas. A continuación, para también continuar con ello y nuevamente agradecer por la participación de Robert Castro en representación de la Dirección del Archivo Intermedio también, doy pase para unos comentarios también, algunas absoluciones por parte de la presentadora Sari Álvarez. Adelante, Sari. Sí, buenas tardes. Estuve revisando también junto contigo, Roger, otras preguntas del chat y debo manifestar que muchas de ellas ya se han absuelto en el desarrollo de la misma norma.
Sin embargo, puede ser que como los participantes han estado ingresando minutos posteriores al inicio de la presentación, entonces, bueno, hasta el minuto, por lo menos hasta las 3:50, casi 4 de la tarde, ya habíamos concluido con todo el repaso de la norma. Entonces, aclarar que dentro de la política que estamos desarrollando en la DDPA, vamos a subir el contenido de esta charla, vamos a subirlo en la plataforma de YouTube del Archivo General de la Nación, la cual va a contar con un índice de contenido para que ustedes no necesariamente puedan revisar toda la charla, sino puedan ir a un punto específico y puedan escuchar las aclaraciones, los alcances que se han brindado respecto a la norma, ¿no? Para que sea de fácil acceso para todos ustedes. Asimismo, he estado viendo que hay preguntas sobre si se va a dar o no acceso a la presentación, a esta diapositiva. Y sí, por supuesto, ¿no? Como buena práctica también, aparte de subir el contenido de la plataforma YouTube para acceso disponible de todos ustedes, también vamos a dar alcance, vamos a compartir esta presentación, ¿no? De manera que también ustedes puedan hacer extensivo el uso de esta misma en sus instituciones, para que puedan dar una charla ya más pequeña para sus colaboradores, ¿no? Como responsables de Archivo Central, que algunos de ustedes son, ¿no? Que en su mayoría son. Bien, entonces, había una pregunta que, por ejemplo, hacían mención, ¿no? ¿Cómo saber que la institución destruyó la documentación a eliminar? ¿No? O sea, ¿cómo corroborar que la institución haya destruido la documentación a eliminar? Pues no se llega a determinar por parte del Archivo General de la Nación o no, pero eso es una responsabilidad. Aclaremos que la misma norma señala que existe una responsabilidad administrativa y funcional, y el incumplimiento de algo que ya está aprobado por el Archivo General de la Nación, que ya dijo que se aprueba la eliminación de algo que la entidad ha propuesto y no lo hace, pues estén incurriendo en faltas, ¿no? Entonces, siempre ir hacia las normas, no solamente en la norma de eliminación, también instruirnos sobre normas complementarias y conexas a esta, ¿no? Que en realidad hay, por ejemplo, como la del Decreto Legislativo 681, que también hay que revisarla. Y sobre todo he visto varias preguntas enfocadas en lo que viene a ser, mencionan bueno, entre una serie documental y unos tipos documentales, hacen mención varias de las preguntas en el chat, y nos señalan si ya pueden eliminarlo en determinado año, ¿no? Entonces, pero que no corresponden a documentos que ya tengan un plazo de prescripción. Como no es así, nosotros no podemos resolver esas consultas mediante este chat en el cual vamos a brindar una orientación respecto a la norma, porque esto ya corresponde y está relacionado mucho a la ejecución de la norma de valoración de documentos, que como había mencionado al inicio de la charla, forma parte previa a este segundo paso, que es el procedimiento de eliminación. Entonces, van a tener ustedes oportunidad, y ya Roger les va a ser más puntual en esto, pero van a tener la oportunidad de hacernos llegar la charla que ustedes quieren que se continúe en la siguiente fecha, ¿no? De todas maneras, agradecemos estas preguntas porque también nos permiten a nosotros poder determinar algunos aspectos que están de repente débiles y aprovecharlos como oportunidad de mejoras, ¿no? Y a través de estas charlas y a través de los materiales que vamos publicando como Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, hacerles llegar herramientas para que ustedes puedan contar con más información para la implementación de estas normas en sus archivos. Muchas gracias por la atención, y para futuras charlas, por favor, se ruega la puntualidad, el inicio de la charla a la hora que se indica. Y también, como les mencioné en un inicio, habíamos tenido una inscripción de casi 800 participantes, por lo que también rogamos que las personas que se inscriban puedan unirse a la charla, porque hay personas que pueden quedar fuera, ¿no? Por ya haber cubierto la cantidad mínima de vacantes. Eso, por favor, hay que ser muy responsables por parte de la DDPA. Estamos siendo muy responsables en poder dar acceso a todos para que puedan también contar con sus constancias de participación, pero también por parte de ustedes existe una corresponsabilidad en cuanto a la asistencia y la revisión de sus correos para ver los accesos, ¿no?
Bien, nuevamente muchas gracias. Te doy el pase, Roger. Perfecto, muchas gracias, Ari. Y como en esa misma línea, como mencionas, agradecer a cada uno por la participación, por las preguntas, nos ayudan mucho. En este momento estoy compartiendo un enlace también, es un formulario en línea que se ha diseñado en la Dirección de Desarrollo de Políticas para que a través del Archivo General de la Nación podamos recibir las consultas, ese tipo de consultas que recibimos y que también nos pueden permitir elaborar una base de datos de preguntas frecuentes que no solo nos sirvan en el momento y para atender solo a quien consulta, si no se pueda compartir y también la información pueda llegar a todo aquel que presente esta duda, este tipo de dudas en algún momento. También voy a compartir algo que ya está publicado en el, como mencionó Sari, parte de las charlas desarrolladas dentro de este marco de funciones de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, por ejemplo, eh, es poder grabar y poder disponer este contenido para que pueda ser consultado ya de una forma mucho más libre por cada usuario, por cada ciudadano y también por cada responsable de archivo. Estoy compartiendo el enlace de YouTube donde se encuentra, por ejemplo, la grabación de la charla anterior vinculada a transferencia de documentos y como siempre, no se olviden que estamos a la disposición y bueno, también tenemos los otros tipos de recursos que se pueden observar en pantalla. Sin más que agregar a ello, agradezco su participación, su buena disposición y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.